San Juan, capítulo 4, versículo 24, permítame leérselos. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. San Juan 4, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Alabado sea el Señor. Hoy vamos a hablar de los atributos de Dios. Hace 8 días hablábamos de los nombres de Dios, de lo que Dios es. Hoy vamos a hablar de los atributos que nos van a llevar a tratar de entender el carácter de Dios. Para hablar de los atributos vamos a verlos en 3 grupos. Primero, atributos no relacionados, que quiere decir con aquellos atributos que tienen que ver con Dios antes de la creación de las cosas, antes de la creación del universo. Luego miraremos los atributos activos que nos van a llevar a entender o a comprender los atributos que tienen que ver en el poder creativo de Dios, los cuales Dios usó a la hora de crear todas las cosas y de sustentar todas las cosas. Atributos activos. Y luego los atributos morales de Dios, que de alguna manera, hermanos, nos van a llevar a comprender con la esencia de la naturaleza divina. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se comporta con su creación, con sus criaturas? Alabado sea el Señor. Entonces, eso nos va a llevar a comprender, así a grosso modo, el carácter divino. Vamos a entrar entonces a considerar los atributos no relacionados, que son 3: la espiritualidad, la infinidad y la unidad. No me voy a detener mucho en cada punto porque son varios aspectos los que tenemos que evacuar en esta mañana, así que les voy a dar la esencia de cada uno de ellos. Lo primero tiene que ver con la espiritualidad. Por eso el versículo que tomé como base dice: Dios es espíritu. Es un espíritu con personalidad. No es un espíritu cualquiera. Es un espíritu que es una persona. La diferencia es que no lo podemos ver, no la podemos palpar, no la podemos tocar, pero sí podemos ver su obrar, cómo Dios obra, cómo Dios se manifiesta. Alabado sea el Señor. Es una persona que piensa, siente, habla y por lo tanto puede mantener comunicación directa con sus criaturas hechas a su imagen. Como espíritu, Dios no está sujeto a las limitaciones que por tener cuerpo sufren los seres humanos. Eso es lo que habría que explicar en esta mañana. ¿Por qué la Biblia dice que Dios es espíritu? Porque no tiene una figura corpórea, es decir, no está metido en un cuerpo al que usted y yo podamos ver, tocar o visualizar. Pero el hecho de ser espíritu no quiere decir que no tenga personalidad. Como hemos leído, piensa, habla, actúa. Alabado sea el Señor. Siente, porque Dios tiene emociones, tiene sentimientos, ama. Y dice la Biblia que tienen pocos a los que le aborrecen a Él. Así que también viene la otra connotación con respecto a ese sentimiento del amor. Es muy duro hablar de Dios que aborrezca. Pero sí, como dice la Escritura, tienen poco a los que le aborrecen a Él. Alabado sea el Señor. Entonces, la diferencia es esa, que no tiene un cuerpo, pero que es un espíritu con personalidad. Podemos ver su obrar, lo podemos sentir. Cada vez que venimos a un culto, hermanos, y venimos con la actitud correcta de adorar a Dios, Dios se deja sentir. Dios es un Dios que se deja hallar por los que le buscan.
que oye a los que claman, que le abre la puerta a aquellos que golpean. Alabado sea el Señor. Entonces Dios es espíritu en ese orden de ideas. Siempre ha sido espíritu. A Dios no lo podemos conocer con una figura o con una forma corpórea. No lo podemos comparar con X o con Y. El hecho de que Dios nos haya hecho a su imagen, es bastante profundo entender esto. Pero no tanto la parte física. No es que Dios sea como nosotros. No es que Dios tenga ojos verdes o claros. Cuando habla de la imagen, habla de su personalidad precisamente. Nos hizo como seres sensibles, que pensamos, que hablamos, que actuamos, que elegimos, que tenemos voluntad, que somos inteligentes. Que Dios nos ha dado capacidades extraordinarias, hermano. De eso habla la imagen, pero no tanto de la forma física. ¿Me hago entender, hermano? Porque a Dios yo no lo puedo comparar con un ser humano. Porque sería rebajarlo demasiado. Sería ponerlo en una condición demasiado baja si yo lo comparo con un ser humano. Amén, hermano. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, su espiritualidad habla de eso. No posee miembros corporales o pasiones, no está compuesto de elementos materiales y no está sujeto a las condiciones de la existencia natural. De ahí que no puede ser visto con ojos naturales o comprendido por los sentidos naturales. Alabado sea el Señor. La diferencia de Dios con nosotros es que Él no está limitado al tiempo ni al espacio. Usted y yo, para viajar de un lugar a otro, necesitamos un medio de transporte y necesitamos tiempo para llegar allí. Dios no, porque Dios es espíritu. Dios está en todas partes, como lo vamos a mirar más adelante y lo vamos a entender mejor. Dios puede estar en todas partes, de hecho lo está. Alabado sea el Señor, pero no necesita ni de tiempo ni de un medio de transporte para ubicarse de un lugar a otro. Dios está allá como está aquí, como está allá en el cono sur, como está en América del Norte, en Europa en este mismo instante. Alabado sea Dios, donde hay pueblo que se reúne para adorarlo y glorificarlo. Amén, hermanos. Entonces Dios es espíritu. Lo único que a usted y a mí nos debe de alguna manera preocupar, entender, es esto: que a Dios se adora en espíritu y en verdad. No necesitamos de una imagen para pensar que Dios está ahí, que Dios se encarna en esa imagen. O no necesitamos ver a alguien, a un ser humano, porque tristemente hay que decirlo, hermano, hoy por hoy se le rinde culto a la personalidad, se le rinde culto al predicador, se le rinde culto a los apóstoles, se le rinde culto a los cantantes. Hoy se anuncia que X o Y viene, hermano, y todo el mundo se aboca ya como si Él fuera Dios hecho carne. Qué triste. Alabado sea el Señor. Y hoy se le rinde culto, hermano, se le tiene un temor reverente al hombre de Dios, al siervo de Dios, como si fuera Dios. No podemos caer en ese tipo de error. No que estas personas no merezcan respeto y reconocimiento, sino que tampoco podemos llegar a esos extremos, hermano, de pensar que lo que ellos hacen, lo hacen por sus propios méritos. Yo siempre he entendido algo, y es que el que hace todas las cosas es Dios. Dios es el que hace las cosas, no es X o Y. No es que X o Y tenga la unción. No es que X o Y sea el único que haga los milagros y las señales que hoy se ven. No, es porque Dios las hace. Y más adelante voy a decir algo con más fuerza todavía. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, su primer atributo es su espiritualidad. Segundo atributo tiene que ver con la infinidad. Creo que cuando usted y yo estudiamos nos enseñaron los conjuntos finitos y conjuntos infinitos, ¿no? El infinito no tiene fin, no hay manera de contar. A ver, ¿quién recuerda una clase elemental de aritmética? Dame un conjunto infinito, a ver.
los árboles del mundo. Un conjunto infinito. No hay manera de contarlo, hermano. Porque todos los días están naciendo, están cortando, pero están naciendo, están naciendo y están naciendo. Un conjunto infinito, las estrellas del cielo. Mire, los científicos cada vez se asombran. Y ellos dicen que cada segundo que pasa están apareciendo nuevas estrellas, nuevos soles, nuevos sistemas solares como el nuestro. El universo, el cosmos que hablamos hace 8 días, crece y crece y crece. Y ellos no saben por qué. Yo sí sé por qué, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es creadora y es poderosa. ¿Sabe qué dice Génesis capítulo 1? Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos, pero no dijo cuántas. Alabado sea el Señor. Y esa palabra, hermano, que es creadora, a lo largo desde el momento en que Dios creó el universo hasta el momento de hoy, ha creado y sigue creando nuevas lumbreras, estrellas, soles, lunas, satélites, qué sé yo, hermano. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es creadora. Entonces la infinidad tiene que ver en 2 aspectos. Primero, con relación al espacio, Dios se caracteriza por la inmensidad. Es decir, la naturaleza de la deidad está igualmente presente en todo el espacio infinito como en cada una de sus partes. Permítame leerles este versículo del primer libro de Reyes, capítulo 8. Versículo 27. Dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Ahí está Salomón. Después de construir el templo, hace una oración dedicatoria, y dentro de las cosas que él dice esto: si los cielos de los cielos no te pueden contener, esta casa mucho menos te va a poder contener. Y lo que Salomón está hablando era de la infinidad de Dios, hermano. La infinidad de Dios. Por eso hablamos en el tema anterior con fuerza: a Dios no se puede medir, no tiene límite. No se puede decir Dios es aquí, termina aquí. Así como es el universo de interminable, mucho lo es más Dios. Dios es infinito. Y déjeme decirle algo: todo el universo está en Dios. Así lo dice Colosenses, que todas las cosas que Dios las creó están en Él. Y déjenme decirles algo, hermano: los científicos modernos de la NASA han hecho un descubrimiento majestuoso. Con sus telescopios modernísimos, cualquier día de estos miraron hacia allá, y allá en el infinito, allá vieron un resplandor. Se les hizo un poco extraño. Sin embargo, voltearon ese mismo telescopio para el otro lado y vieron el mismo resplandor al otro lado. Y luego lo voltearon para la derecha y vieron el mismo resplandor allá. Y luego lo voltearon hacia la izquierda y el mismo resplandor allá. Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué dijeron? El universo está en Dios. Aleluya. Y es lo que San Pablo dice en Colosenses: que todas las cosas fueron hechas por Él, y en Él están todas las cosas. Es decir, hermano, es como si el universo, y bueno, vuelvo y digo, esto es bastante complejo, pero entendámoslo así de sencillo: es como si todo el universo estuviera en Dios. Alabado sea el Señor. Mire, Dios es tan grande que Isaías 40 dice que todas las aguas están en el hueco de su mano.
Y el polvo de la tierra está entre sus dedos. Es como si cuando usted y yo tomamos una muestra de algo en sus dedos. Eso nos habla de la majestuosidad de Dios, hermano, de la infinidad de Dios. Por eso no ha habido nadie ni habrá nadie que pueda tener la última palabra con respecto a Dios. Dios es infinito, hermano. A Dios no lo podemos enclaustrar en un templo. Mal hacen los que piensan y dicen que solamente ellos tienen la gloria de Dios. Cuando una denominación cualquiera o una religión cualquiera dice es que nosotros somos los únicos que tenemos al Dios verdadero, están completamente equivocados, porque Dios no se ha casado con nadie. Alabado sea el Señor. Dios no se ha casado con ninguna denominación o religión, quiera como se llame. Porque a Dios yo no lo puedo limitar a este lugar, porque Dios es infinito, hermano. Pero ahí es donde está lo grandioso de Dios, que Dios es tan grande, pero que se hace tan pequeño para vivir en nuestro corazón, para morar en nuestro corazón, para hacer de este tabernáculo, alabado sea Dios, de carne y hueso, su morada en el Espíritu. Esa es la gracia de Dios, hermano. Su infinidad con respecto al espacio habla de lo que hemos dicho, y con respecto al tiempo habla de su eternidad. Su eternidad. Dios es eterno. Y les explicaba esto, que la eternidad de Dios se puede entender con el hecho de que no tiene principio, tampoco tiene fin. A Dios nadie lo creó, ni nadie lo hizo, y siempre ha sido y siempre será. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Alabado sea el Señor. Dios es eterno con respecto al tiempo. Alabado sea el Señor. No tiene principio, tampoco tiene fin. A Dios nadie lo puede matar, como pensó Federico Nietzsche. En todas sus disertaciones decía que Dios estaba muerto. Resulta que Él se murió, pero Jesucristo sigue vivo. Alabado sea el Señor. Dios siempre ha sido, siempre será. Y pasarán los años y los años y los años, los siglos y los siglos y los siglos, y Dios siempre será. Alabado sea el Señor. Así que Dios no tiene problema con el tiempo. Dios no es como nosotros, no conjugamos el tiempo en un pasado, en un presente y en un futuro. Dios vive en un eterno presente. Nosotros somos los que tenemos problemas con el tiempo, porque lo que pasó ya pasó, hermano. Y no lo podemos recuperar. Lo que usted no hizo ayer, olvídese que lo puede hacer hoy. Alabado sea el Señor para siempre. Dios no está trabajando ahora pensando en el futuro como lo hacemos nosotros, porque Dios vive en un eterno presente. Dios no tiene problemas con la memoria, que se nos olvida lo que hicimos ayer y se nos olvida tal vez las cosas que tenemos que hacer mañana. A Dios no se le olvidan las cosas. Dios no se envejece. Alabado sea el Señor. Porque Dios es eterno, hermano. Los que tenemos problemas con el tiempo somos nosotros. Porque nosotros vivimos 70, 80 años y se nos acabó la existencia aquí en la tierra. Pero ¿sabe qué es 80 años en el reloj de Dios, hermano? Se dice que 1000 años son como un día. Nos tendríamos que hacer toda la ¿cómo se llama? La operación aritmética para saber qué son 80 años, hermano, en el reloj de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Quiere decir que lo que hace que pasó hace 1000 años para nosotros, para Dios apenas pasó ayer. ¿Me hago entender, hermano? Y lo que va a pasar de aquí a 1000 años después,
Para Dios es lo que va a pasar mañana. Pero ya Dios todo lo tiene fríamente calculado, hermano. Dios tiene el poder y el control sobre el tiempo, sobre la historia. Alabado sea Dios. Y nada ocurre sin que Él lo haya diseñado. Nada ocurre en la vida, hermano. Ni nada ha ocurrido a lo largo de la historia sin que Dios haya tenido el control de ello. Usted me preguntará, pastor, pero las Primera, Segunda Guerra Mundial, las guerras que ha habido, ¿estaba dentro del control de Dios? Claro que sí, hermano. ¿Te cree que si no estuviera bajo el control de Dios ya el hombre se hubiera autodestruido a sí mismo? Ya el hombre hubiera acabado con su planeta Tierra. Ya el hombre había envenenado este planeta Tierra y nos habríamos muertos todos, pero Dios tiene el control, alabado sea el Señor. Lo que pasa es que Dios deja a su libre albedrío a su criatura, porque Dios no hizo una máquina, Dios no hizo un autómata, Dios hizo un ser humano con voluntad. Y el hombre toma sus propias decisiones, pero que aunque sean de carácter destructivo, Dios tiene el control de las cosas. No fue que Dios planificó las guerras, no, de ninguna manera. Pero Dios sí ha tenido el control de las cosas y le ha colocado límites. Y cuando Dios ve que las cosas se sobredimensionan, entonces simplemente Dios coloca límites a las cosas. ¿Qué tal que Adolfo Hitler hubiera vivido 40 años más? ¿A dónde nos hubiera llevado, por Dios amado? Dios coloca límites a las cosas. Entonces su infinidad con respecto al espacio habla de lo ilimitado que Él es, y con respecto al tiempo habla de su eternidad. Dios vive en un eterno presente. Y hablemos de la unidad de Dios. Alabado sea el Señor. En Deuteronomio capítulo 4, verso 35. Vamos a leerlo así rápidamente. Capítulo 4 de Deuteronomio, verso 35, dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro como Él. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es, hermano, ahí Deuteronomio 6 y en el capítulo 8 de Deuteronomio nos habla de lo que los judíos llaman la Shema. Es la oración que ellos hacen permanentemente, 3 veces al día. Donde quiera se encuentre el judío, a la hora señalada, hacen toda una ceremonia y oran o elevan esta oración que se llama la Shema. Es su declaración, es su convicción con respecto a Dios. Oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí comienza su declaración. Es como el credo de los judíos, hermano. Es como la esencia de la fe de los judíos. Debe ser la nuestra también. Entonces los judíos creyeron desde un comienzo que Jehová es uno. Pero una unidad compuesta, escuche, voy a explicar algo, hermanos. Es una unidad compuesta, pero absoluta. Porque nadie le puede quitar, ni nadie le puede añadir a eso. Alabado sea el Señor. Entonces los judíos creían en una unidad, pero en una unidad que la conformaban más de una deidad. Y yo les explicaba hace 8 días sobre el nombre Elohim. Elohim es el nombre como comienza la Biblia. En el principio Elohim creó todas las cosas, o hizo el cielo y la tierra. Elohim. Y ese nombre habla de la pluralidad de Dios. Es el nombre que se utiliza para echar abajo toda teoría de unicidad de Dios, es decir, descartando de que existe la Trinidad.
Porque ese nombre lo encontramos en el Antiguo Testamento más de 2500 veces. Y es el nombre con el cual Dios se identifica siempre. Entonces, en la declaración que hacen los judíos aquí, hablan de la unidad de Dios, pero entendiendo que hay más de una deidad en Dios. Alabado sea el Señor. Habla de la Trinidad de Dios. Entonces, Dios es una unidad compuesta, pero absoluta. ¿Qué quiero decir con absoluto, hermano? Que es incambiable, que nadie le puede quitar, nadie le puede añadir, nadie puede dañar. Alabado sea Dios. Mire, una silla, o hablando de cualquier elemento, está compuesto de varias cosas, de varios elementos. Eso es una unidad compuesta porque estamos hablando de una sola silla, de un solo micrófono. Pero está compuesto por varios elementos. Pero yo a esto le puedo hacer daño. Le puedo añadir otra cosa si lo quiero. A esa silla la puedo pintar de otro color si la quiero. Le puedo quitar el espaldar si lo quiero. Pero a Dios no, hermanos. ¿Me hago entender, hermano? Alabado sea Dios. Entonces, Dios es una unidad compuesta, pero absoluta. Nadie puede pensar más allá de lo que tiene que pensar de Dios. Nadie puede decir otra cosa de lo que es Dios. Cualquiera me puede decir, esa silla es cuadrada y yo se lo creo, no hay problema. Mire que la ingeniería, cuando usted va de aquí para Villavicencio, usted encuentra varios puentes que son así todos curvos. Pero dentro de la arquitectura y la ingeniería, esos puentes son rectos. ¿Qué les parece, hermano? ¿Quién le va a cuestionar a los arquitectos, a los que saben que no es así? Entonces podemos pensar mil cosas de un solo objeto, tener varios conceptos con respecto a Dios. No, hermanos. Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, no cambia. A Dios no lo cambian las circunstancias, no lo cambia el tiempo. Mire, hermano, uno se pone a pensar que frente a la maldad que estamos viviendo, frente a la degradación que el hombre cada vez cae más bajo, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue amando a su criatura. Dios sigue dándole tiempo y teniendo paciencia y misericordia de su criatura. Alabado sea Dios, dándole y brindándole siempre una oportunidad para que el hombre se arrepienta y cambie. De otra manera, Dios podría exterminar a la raza humana en un solo segundo, si así lo quisiera. Pero como Dios ya diseñó un plan, y como Dios no es de los que cambian, ni de los que se arrepienten, Dios continúa con su plan. A eso es que hago referencia, hermano. Entonces es una unidad compuesta, pero absoluta. Creo que el tema de hoy en 8 días será la Trinidad. Así que vamos a hablar mucho sobre la Trinidad. Vamos a irnos a la Biblia. De qué manera comprobamos que Dios es un Dios trino. Que Dios no es uno, como dicen los de la teoría unitaria. Que Dios no es un Dios que tiene 3 nombres o 3 cabezas, como dicen ellos, en forma un poco grotesca. No, Dios es uno, pero que lo conforman 3 personas distintas. Amén, eso está muy claro, pero lo vamos a ver en la próxima clase. La temática será la Trinidad. Alabado sea Dios. Avanzamos. Veamos los atributos activos que tienen que ver con la creación de las cosas. Y para esto entraríamos a mirar la omnipotencia de Dios. ¿Alguna vez a alguien le preguntaron, ¿usted cree en los ovnis? Y dijo, claro que sí, yo creo en los ovnis. Yo conozco 3. Dijo, ¿cómo así? Sí. Yo conozco al omnipotente, al omnisciente y al omnipresente. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? La omnipotencia de Dios habla del poder inmenso y sobrenatural de Dios. Pero permítame decirles algo. Tiene que ver con 2 cosas, hermano. Primero, su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza. Es decir, hermano, la omnipotencia de Dios habla de la libertad que tiene Dios para hacer. Y déjeme decírselo en una forma un poco grotesca.
pero con todo el respeto que Dios me merece, hermano. Dios hace lo que se le da la gana hacer. Dios no necesita contar con nadie. Dios no le consulta a nadie para hacer lo que Él sabe que tiene que hacer. Él lo hace simplemente porque tienes libertad para hacerlo. Y no solamente libertad, sino el poder para hacerlo. Amén. De eso habla la omnipotencia de Dios, hermano. De la libertad. Dios no consultó con nadie para hacer el universo. Dios no consultó con nadie para hacernos y crearnos a nosotros los seres humanos. Así que Dios hace las cosas como Él quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y donde quiere. Y cuando quiere. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. Y en segundo lugar, tiene que ver con su control y soberanía sobre todo lo hecho o que puede ser hecho. Es decir, lo que hablamos hace un momento, Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Cuando un ser humano se está pasando del límite, Dios simplemente le pone control a eso. Lo quita del medio. Alabado sea el Señor. Lo limita, lo reduce. Porque la historia nos ha hablado de eso, que cuando a un ser humano se ha levantado contra Dios, simplemente Dios lo hace a un lado. ¿Quién podrá pararse frente a Dios y decir, yo voy a tratar de estorbar su obra? Oh, mi hermano, nadie, quien quiera que sea, nadie. Mire qué le pasó a don Chávez. Pobre criatura. Cualquier día lleno de arrogancia y de soberbia, como lo fue siempre, maldijo al pueblo, al Estado de Israel. Y dijo en términos textuales, desde lo más adentro de mis vísceras, maldigo al Estado de Israel. Se le olvidó que Dios dijo en la antigüedad y le dijo a Abraham, maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. 2 meses después, le apareció un cáncer desde adentro de sus vísceras. Cáncer que lo llevó a la muerte en espacio de 2 años. ¿Qué se podrá meter contra Dios, hermano? Es un absurdo pensar que alguien puede meterse contra Dios. Dios tiene el control de todo. Su omnipotencia nos lleva a pensar que Dios tiene el control de todo. Y claro, en esto hay que recitar las palabras del maestro. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Dice el profeta Jeremías. No lo hay. Dios tiene el poder para hacerlo, pero también tiene el control y sabe hasta dónde puede hacerlo, cuándo hacerlo, en el momento para hacerlo. Alabado sea Dios, en el tiempo para hacerlo y con las personas indicadas para hacerlo. Por eso yo no puedo obligar a Dios. Y hace 8 días mencionaba y hacía mención de esto, hermano. Me duele, me llena de ira, de enojo santo, cuando escucho a un predicador de esos, como tratando de ordenarle a Dios, de darle órdenes a Dios. No, es que yo soy siervo de Dios. ¿Qué importa que seamos siervos de Dios? No dejamos de ser esclavos de Jesucristo. Y el esclavo nunca está para dar órdenes, sino para cumplirlas. Amén. Yo sí le pido a Dios, pero simplemente le pido y dejo que Él haga como quiera, cuando quiera y con quien quiera. Amén. ¿Cuántas veces hemos orado por algo? Y aunque nuestra percepción humana es urgente, lo necesitamos, Señor, pronto, Dios mío. Pero Dios tiene un tiempo. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle, Señor, por qué lo haces así? Me hago entender, ¿verdad? Entonces estamos enfrentados ante un Dios que es omnipotente, que tiene el control de todo, que no necesita de nadie para hacer las cosas, que no necesita de un consejo directivo para pedir opiniones. Él sabe lo que tiene que hacer. Bendito sea el Señor. Primero, su omnipotencia. Segundo, su omnipresencia.
Alabado sea el Señor. ¿Qué tiene que ver, hermano, con que Dios está presente en toda su creación? Tendríamos que devolvernos para pensar que como Él tiene el control, y para tener el control necesita estar presente. Nosotros decimos así como simplemente Dios está en todas partes, y eso es una realidad y nadie puede negar esto, hermano. Pero hay que entender, Dios no está en los lugares donde se hace pecado. Dijo alguien por ahí, si Dios está en todas partes, entonces está en el infierno. No, Dios no está en el infierno, pero su justicia se revela a través del infierno. Me hago entender, hermanos, Dios no puede estar en el infierno. De hecho, si usted quiere saber algo del infierno, lo que hace terrible el infierno, hermano, lo que hace aterrador ese lugar llamado infierno, no es la presencia del diablo, ni de los secuaces, ni de los más asesinos y criminales que han existido en la historia, sino la total ausencia de Dios. Pero allí sí está su justicia, su ira revelada, hermanos, en el infierno. Entonces, cuando hablamos de omnipresencia, es que Dios tiene la capacidad de relacionarse con su creación, más con sus criaturas. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y recibimos el perdón de nuestros pecados, comienza una relación entre Dios y nosotros. Una relación que es tan personal y tan maravillosa que Dios quiere vivir dentro de nosotros. Esa relación nos lleva a pensar en tres cosas. Primero, Dios quiere estar en nosotros. Dios quiere estar con nosotros. Y Dios quiere estar sobre nosotros a través de su Espíritu Santo. Es una relación, hermano. Entonces, cuando hablamos de la omnipresencia, Dios tiene la capacidad de estar presente cuando hay y existe una relación personal con Él. Quiere decir, Dios está aquí, Dios está en Caquesa, Dios está en Villavicencio, Dios está en todas las ciudades y municipios de nuestro país Colombia y del mundo entero, donde a esta hora hay pueblo de Dios reunido en su nombre. Amén. Y Dios está presente no solamente en esos lugares, sino a lo largo y ancho de su universo, tomando control, alabado sea Dios, sustentando su creación, permitiendo que los planetas giren alrededor de sus ejes imaginarios como debe ser, tomando el control del sol para que caliente lo necesario, tomando el control del clima, de las nubes para que llueva lo necesario, en fin, etcétera. Control. Pero de eso habla la omnipresencia. Dios tiene ojos, por eso una de las figuras como el profeta Ezequiel y Apocalipsis habla de los 7 ojos de Dios que recorren la tierra. Habla de eso, de la omnipresencia, que Dios todo lo ve. No hay nada que se le oculte al poder de Dios, a la omnipresencia de Dios, hermano. Por eso no hay una noche oscura, ni un lugar oscuro donde usted y yo nos podamos esconder a hacer lo malo, que Dios no nos vea. No hay nada que se le salga del poder controlador de Dios de las cosas. De eso habla la omnipresencia. ¿Está claro, hermano? Alabado sea el Señor para siempre. La omnipresencia. Isaías 6, del 1 al 3, por favor, los que toman nota, como por darles un versículo, aunque ahí hay mucho más. Y hablaríamos de la omnisciencia de Dios. Habla del conocimiento que el conocimiento de Dios es perfecto. No tiene que razonar o reflexionar o descubrir cosas o aprender gradualmente, puesto que sus conocimientos con respecto al pasado, presente y futuro son instantáneos. Alabado sea el Señor. Dios lo sabe todo. Amén. Mire que
El salmista David, cuando escribe el Salmo 139, hace énfasis en lo extraordinario de nuestra creación y dice que cuando fuimos concebidos, todas las cosas que luego iban a ser formadas, tú las tenías escritas en tu libro. Y hermano, hablar de nuestro cuerpo es hablar de algo extraordinariamente maravilloso. Les hacía mención de las neuronas. Tenemos millones de neuronas en nuestro cerebro. Con una que falle solamente, la cosa cambia. Tenemos todo un sistema de tubería interna, hermano, por todo nuestro cuerpo. Venas, arterias, que conducen la sangre por todo nuestro cuerpo. ¿Sabe para qué? Para que nuestro cuerpo tenga vida. Si hay una parte de nuestro cuerpo que no llega a la sangre, se muere. ¿Quién es capaz de hacerlo, hermano? ¿Quién sabe todas esas cosas? Cuando Dios hace un milagro creativo, un órgano nos está fallando, Dios sabe qué es lo que está fallando, y cuando Dios se lo propone, así lo decide, nos cambia ese órgano sencillamente porque Él sabe, Él fue nuestro diseñador, sabe cómo hacerlo. Porque Él es omnisciente, sabe todas las cosas, los detalles. ¿Sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, hermano? Dice que ni un cabello se cae si no es la voluntad de Dios, hermano. Así que Dios tiene contados nuestros cabellos. Dicen por ahí los que dicen haber estudiado este tipo de cosas, que tenemos cerca de 250,000 cabellos en nuestra cabeza. Dios todos los tiene contados. Eso habla de la omnisciencia. Y si hablamos de la historia, del conocimiento, todo lo tiene Dios, hermano. Eso es algo maravilloso, hermano. Dios no necesita de consejeros. Dios no necesita de que le digamos, Señor, es que yo quiero las cosas así, así y así y así. Bueno, por lo menos a mí no me ha funcionado eso, hermano. A algunos les ha funcionado, bueno, gloria a Dios, pero a mí no me ha funcionado. Igual, yo no creo, hermanos, póngame cuidado a esto. A mí me suena un poco absurdo, lógicamente, con el respeto de los que creen de esa forma, pero me parece ridículo que nos digan que a la hora de pedirle un carro se lo digamos, Señor, lo quiero de este color, lo quiero con las llantas estas, con el motor esto, con aquel, con unas especificaciones, como si Dios tuviera demasiado tiempo para ir a escogerle el carro a aquel individuo que lo quiere así, por Dios amado. Dios tiene más cosas importantes que hacer que buscarnos carro a nuestro antojo. ¿Me hago entender? Para eso Dios nos dio capacidades, nos dio ojos para mirar lo que nosotros queremos. Usted quiere un carro, váyase al concesionario, escójalo, y si es capaz de pedirle al que lo diseñó que lo haga como usted quiere, páguele simplemente. Pero Dios no le va a dar ese tipo de cosas. ¿Me hago entender, hermano? Alabado sea el Señor, porque Dios tiene muchas cosas para hacer. Pero Dios conoce lo que usted y yo necesitamos. Claro, hay que pedirle a Dios cosas concretas. ¿Sí? Como dijo un predicador, no le pida una casita pequeña al Señor, pídale una casa, porque si no le va a dar una casa en miniatura. No hay que ser concreto a la hora de pedirle, pero tampoco, vuelvo y digo, es mi criterio, respetando el criterio de los que piensan de esa forma. Yo no creo que Dios tenga tiempo para buscarnos las cosas como yo las quiero. Alabados al Señor. Me hago entender, hermano. Es como los que están solteros y le piden la esposa o el esposo, y quieren, hermano, el esposo perfecto y la esposa perfecta. Y se lo piden de ojos verdes, con nariz aguileña, con dientes blancos, bueno, estatura tal, Señor, talla tal. No, mi hermano querido, olvídese, Dios nos dio ojos para ver. ¿Usted cree que Dios va a tener tiempo para buscarnos esposa a nosotros? No. Y sabe, se lo voy a decir así, Dios no se mete en ese tipo de problemas. Dios jamás le va a buscar esposa a nadie.
¿Sabe por qué? Porque cuando esos dos tengan problemas, el tipo le va a decir: Señor, la mujer que tú me diste. Y el Señor se va a cuidar de salud, hermano. Dios nos dio ojos, nos dio sentimientos para saber elegir la persona con la que usted y yo hemos decidido, los que ya estamos casados, pasar el resto de nuestros días. ¿Me hago entender, hermano? Yo no creo en esos matrimonios que es que Dios me dijo y es que Dios me reveló. No, simplemente usted le gustó a fulana, póngala en oración, y si el Señor le confirma, cásese con ella simplemente, o cásese con él sencillamente. Alabado sea, pero Dios nunca le va a buscar esposa a nadie, ni esposo a nadie. ¿Está claro, hermano? Las cuñas se dan gratis, ¿sí? Porque es que a veces vivimos de esos espejismos de fe y a veces nos han llevado a pensar de esa manera. No, hermano, Dios tiene muchas cosas importantes para hacer. Dios tiene un universo al que debe dar control y sustento. Dios tiene 7.000 millones de individuos que infectamos esta madre tierra, a los que Dios tiene que controlar, o si no le dañan su creación. Aleluya. ¿Le parece poco lo que Dios tiene que hacer, hermano? Para ponernos a buscar caprichos nuestros. No. Dios nos ha dado capacidades de elección, de elegir lo que yo quiero, lo que me gusta, y poder para adquirir las cosas. Si yo tengo dinero, compro lo que quiero, así como lo quiero, y si lo quiero mandar a hacer, lo mando a hacer, que va. Pero Dios no se va a poner a darnos las cosas como usted y yo las queremos, viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? La omnisciencia, un absoluto conocimiento de todas las cosas. Me quedan 10 minutos, hermano. Hablemos de la sabiduría de Dios. Hermano, hablar de la sabiduría de Dios es la combinación entre la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, hermano. Tiene poder para aplicar sus conocimientos de manera que los propósitos mejores sean realizados o cumplidos por los mejores medios posibles. Permítame explicárselos en términos humanos. La sabiduría no es solamente el conocimiento, sino la capacidad de utilizar bien el conocimiento. A eso se le llama sabiduría. Yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no lo sé usar, utilizo mal el conocimiento. Alabado sea Dios. Vamos a decir algo, hermano. Nosotros los pastores no somos psicólogos, yo no soy psicólogo de profesión, sin embargo, nos toca hacer trabajo de psicología. A veces tenemos que aconsejar. Puedo tener un montón de conocimiento de consejería, pero si no soy sabio a la hora de utilizar mi conocimiento, puedo hacerle daño a la persona que yo aconseje, al matrimonio que me está pidiendo una consejería. ¿Qué hacemos en este problema? Si yo no tengo sabiduría, los puedo destruir a ellos, puedo destruir ese hogar, puedo destruir a esa familia. Entonces necesito la sabiduría para utilizar bien mi conocimiento. Dios es sabio, hermano. Por eso nada de lo que Dios ha hecho se puede poner a prueba, se puede cuestionar, porque Dios ha hecho las cosas perfectas. Amén. Perfecta, hermano. Por eso todo lo que se hace fuera de vamos a decir, de ese sentido común de las cosas, van en contra de lo que Dios ha creado. Alabado sea el Señor. Hoy la sabiduría humana nos está llevando a que en este país, ya por un lado aprobaron la unión entre 2 hombres y entre 2 mujeres, según la sabiduría, ¿no?, de los hombres. Pablo, hablando de esa situación, dice lo que va en contra de la naturaleza, de lo que Dios ha creado. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Que Dios
hizo varón y hembra los creó. A los demás no sé quién los haya creado, hermano. Entonces todo lo que según la sabiduría de los hombres se haga, pero en contra del principio de Dios, de lo que Dios ha hecho, es malo y perverso. Llámese como se llama, hermano. Alabado sea el Señor. Hay cosas que los hombres hacen que atentan contra la salud. Por eso Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo edifica. Los que caen en el vicio atentan contra su integridad física. Los que son esclavos del alcohol, de la droga, en fin, del vicio, del cigarrillo, hombre, mueren de cáncer en el estómago, en el esófago, en los pulmones, de cáncer de garganta, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es que todo lo que se hace en contra de lo que Dios ha hecho, de lo natural, del sentido común de Dios, hombre, es malo y perverso. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces Dios hizo todo con la sabiduría que Él solo tiene. Por eso todo lo que viene de Dios es bueno. Mire, hermano, no para entrar en ese ambiente religioso y fanático, pero simplemente les digo esto. El ayuno es saludable. ¿Sabía usted eso, hermano? Hoy hay mucho sector de la iglesia que no cree en el ayuno. ¿Para qué ayunar? Y como le dijeron al Señor, ¿para qué ayunar? O cuestionaron a sus discípulos. Tus discípulos no ayunan. Y el Señor le dijo, bueno, los que están de fiesta no ayunan. Pero espere que les vaya el esposo y ayunarán. Alabado sea el Señor. Pero el ayuno es saludable, hermano. Saludable para el cuerpo porque con eso de alguna manera eliminamos ciertas toxinas que nuestro cuerpo necesita eliminar. Dejamos de engordarnos tanto, ¿no? Por otro lado, hermano, viéndolo desde el punto de vista espiritual es saludable, ¿sabe? Porque a través del ayuno usted y yo ejercitamos dominio propio. La única manera de desarrollar dominio propio en nuestra vida diaria y cristiana es ayunando. Es diciéndole a este cuerpo, no, hoy no le voy a dar de comer. Y no son los ayunos modernos de hoy que con fruticas y con esto y con lo otro, no. Es ayuno. Amén. Es ayuno. Es abstención de comer. Y si nosotros cumpliéramos la Biblia al pie de la letra como creemos que la cumplimos, ayunaríamos como el pueblo de Dios antes ayunaba. El día terminaba a las 6 de la tarde y ahí comenzaba el nuevo día. Los judíos ayunaban de 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día. 24 horas. Nosotros ayunamos después de las 10 de la noche. Después de que nos hayamos, hombre, suculenta comida. Y entonces decimos, vamos a ayunar, ¿no? Esos son los ayunos nuestros, hermano. Algunos ayunan como mujeres embarazadas hasta el mediodía y con reloj en la mano. Milimétricamente. Entonces, si Dios dejó algo en la Biblia, es porque es bueno, hermano. ¿Me hago entender? El problema es que a veces los predicadores pasan por alto las cosas y queremos alivianar las cosas. No, si está escrito es porque es bueno, hermano. ¿Me hago entender, hermano? Si está en la Biblia es porque es bueno. Porque Dios es sabio. Ni nunca nos va a llevar a que hagamos algo que nos va a perjudicar a nosotros. Jamás. Todo lo contrario. Dios todo lo diseñó para que usted y yo viviéramos bien. Miren, más allá de llevar a la gente al infierno porque coma marrano, pero Dios en el Antiguo Testamento le dio vamos a decir, un método de dieta al pueblo de Israel. Pero vuelvo y digo, más allá de llevarlos al infierno era cuidar su salud. Era por vías sanitarias.
Y le prohibió comer el marrano. Porque es que para nadie es un secreto que en su hábitat natural, el marrano, la carne del marrano, no es buena. ¿Me hago entender? Ahora, claro, no estoy diciendo aquí que estamos prohibidos de comer marrano. Porque si usted me invita a comer lechona, le agradezco. Me hago entender, hermano. Nosotros ya no estamos bajo esas leyes. Pero estoy haciendo mención de esto para que veamos que si Dios estableció ciertas cosas, era para favorecer a su pueblo. Claro, Dios tenía un trato muy especial con Israel y Dios quería que su pueblo Israel fuera distinto a todas las demás naciones y pueblos de la tierra. Así que quería que marcara una diferencia aún en la dieta, en la forma como ellos se vestían, en la forma como ellos comían, en la forma como ellos actuaban. Quería Dios una distinción completa. Claro, eso ya... Dentro de ese orden de ideas nosotros no estamos sujetos a eso. Pero vuelvo y digo, todo lo que usted encuentra en la Biblia es bueno. Porque está dentro de la sabiduría de Dios. Amén, hermanos. De la sabiduría creo, hablamos de lo último y que nos quedamos ahí porque el tiempo se me acabó, hermano. Y hablamos de la soberanía de Dios. Dios tiene absoluto derecho de gobernar y de disponer de sus criaturas según su voluntad. Tome nota, Daniel 4:35, Mateo 20:15. Posee este derecho en virtud de su infinita superioridad, de su propiedad absoluta de todo y de la absoluta dependencia que todas las cosas tienen de Él para su continuación. Por lo tanto, no es solo necio, sino también malvado criticar su conducta. Dios es soberano. Alabado sea el Señor. ¿Cómo es, hermano? Dios es ¿qué? Soberano. Eso quiere decir que Dios hace lo que quiere hacer, como lo quiere hacer, cuando lo quiere hacer, donde lo quiere hacer y con quién lo quiere hacer. Dios no necesita de consejeros para hacer las cosas. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene absoluto dominio en virtud de que Él es su creador. Alabado sea el Señor. Claro, cuando nos pasan ciertas cosas, a veces dolorosas, siempre nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Pero Dios sabe el por qué. Dios no nos va a permitir ni sobrellevar una carga más pesada de lo que usted y yo seamos capaces de llevar. Ni tampoco Dios va a permitir determinadas cosas para perjudicarnos y hacernos daño. Todo lo contrario, es porque Dios nos quiere llevar a una dimensión mayor, a un conocimiento pleno, a un conocimiento mayor. Alabado sea Dios, para que usted y yo, hermanos, nos ajustemos. Es que Dios, escúcheme bien. Y voy a terminar con esto aquí, me voy a entrar en un tema un poco crudo, pero vale la pena mencionarlo en esta mañana. Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Dios tiene un plan diseñado para usted y para mí. Ese plan, escúcheme bien, ese propósito se llevará a cabo, quiera o no quiera usted. Se llevará a cabo, hermano, porque Dios es soberano. Lo quiera yo o no lo quiera, se llevará a cabo el plan que Dios tiene con usted y conmigo. Cuando somos sus hijos ahora, Dios tiene un propósito y es de forjar su carácter en nosotros. Y entonces, como Dios quiere enseñarnos la paciencia, entonces comienza a pasarnos por una y por otra para que aprendamos a tener paciencia. Como Dios quiere que nos amemos los unos a los otros, entonces Dios comienza a pasarnos por ciertas circunstancias en las que nos pone a prueba nuestra capacidad de amar. Ay, Dios.
¿Cuántas veces nos ha colocado Dios a personas que no las tragamos, las mascamos, pero no las pasamos? Y nos las pone en nuestro camino para que las bendigamos, para que tengamos una palabra con ellos, para que tengamos alguna actitud benévola con ellos. Porque Dios está forjando su carácter en nosotros. Alabado sea el Señor. Como Dios quiere que tengamos la capacidad del perdón, entonces hay situaciones en la vida donde Dios nos coloca entre la espada y la pared. O perdonamos o simplemente le damos continuidad a este dolor, a esta situación un poco molesta y dolorosa. Y nos toca decidir, o perdonamos o seguimos cargando la cruz hasta que decidamos perdonar. Para nadie es un secreto, hermano, que una cantidad de las enfermedades que hoy padecen los seres humanos son precisamente encausadas por falta de perdón, por odios y resentimientos aquí en el corazón, por heridas que no han podido sanar. Y usted se puede ir a los laboratorios más sofisticados y todos los exámenes le salen que están bien. Porque su problema no es físico, su problema es espiritual. Hay que perdonar. Entonces, hermano, Dios llevará su plan y su propósito, querramos o no querramos, porque Dios es soberano. Alabado sea el Señor. Y si a Dios se le da la gana, respetablemente, hermano, darle más a aquel que a mí, ¿quién soy yo para decirle, Señor, por qué? ¿Me hago entender, hermano? Yo llevo 20 años, más de 20 años siendo pastor y predicador. Llevo 27 años predicando. Dios no me ha dado lo que le ha dado a otros, tal vez en dinero, en membresía. Pero ¿quién soy yo para decirle, me siento feliz con lo que Dios me ha dado, hermano? Nunca le reprocho a Dios eso. Algún día Dios me lo dará. Pero ¿quién soy yo para decirle, Señor, por qué a fulano sí y a mí no? Porque aquel sí y a mí no. No. Dios me ha bendecido, gracias al Señor. ¿Me hago entender, hermano? Dios es soberano. Dios es soberano para sanar al que Él quiere, no porque yo como pastor se lo pida, Señor, se lo ordeno. No. Dios es soberano para sanar cuando quiere, como quiere, con quien quiere y cuando quiere, hermano. Pare de contar ahí. Amén. Si usted y yo estamos orando por algo y hasta aquí no ha pasado lo que yo quiero, simplemente sigamos orando, que Dios tiene un tiempo para hacerlo. Amén. Mire que el apóstol Pablo oraba por un aguijón que él tenía en su carne. Y oraba insistentemente para que Dios le quitara ese aguijón, que posiblemente era una enfermedad crónica que él sufría en sus ojos. Y eso pues lo hacía físicamente, es decir, su apariencia física no era muy agradable. Y claro, un predicador con una apariencia no muy agradable, pues. Entonces él a lo mejor se sentía muy acomplejado por eso. Y oraba insistentemente. ¿Qué le dijo Dios? Pablo, bástate mi gracia. Y murió con esa enfermedad. Y sanó enfermo, resucitó muerto, y fue el gran predicador, el gran apóstol Pablo, hermano, el gran misionero después de Jesús. Y murió enfermo. ¿Me hago entender, hermano? Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, pero no se lo dio al año, no se lo dio a los 5 años, no se lo dio a los 10 años, ni siquiera a los 20. Pasaron 25 años para que Dios cumpliera su promesa. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Póngase de pie, por favor. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te doy gracias en esta preciosa mañana.